Hola y bienvenido a tu canal AdexTV. En esta ocasión te voy a enseñar cómo ocultar carpetas en Windows 11 de forma fácil y rápida, y también cómo hacerlas visibles nuevamente. Esto es ideal para proteger tu información personal. Si te sirve el vídeo, házmelo saber en los comentarios, te invito a que me dejes un suculento like, te suscribas, tengo más tutoriales chulos en mi canal, échales un vistazo y sin más preámbulos, dentro vídeo. Una vez estés en tu escritorio, lo primero que tienes que hacer es crear una carpeta, le das clic derecho, nuevo, crear carpeta. En mi caso yo ya tengo creada esta carpeta de aquí y vamos a ocultarlo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? En la carpeta, clic derecho, le damos a propiedades, te vas a la pestaña de general y aquí marcas esta casilla donde pone oculto, le das al botón de aplicar y le das a aceptar y ahora vuelves a darle a este botón de aceptar, y de esta manera, si te das cuenta, la carpeta ha desaparecido porque la tenemos oculta. Y ahora te estarás preguntando cómo hacemos para tenerla visible de vuelta o para seguir añadiendo archivos y demás. Vas a hacer lo siguiente: te vas a la parte de explorador de archivos y aquí te vas a la parte donde pone ver. Le damos al botón de mostrar y se nos abre este menú. Lo que tenemos que hacer es darle donde pone elementos ocultos, damos un clic. Y si volvemos otra vez aquí a nuestro escritorio, te vas a dar cuenta que aquí nos acaba de aparecer la carpeta que ocultamos en un principio. No está visible del todo, ¿vale? Sigue oculto. Lo único que hemos hecho ha sido mostrar las carpetas ocultas. Para ponerlo como antes, una carpeta visible, como tengo aquí en este lado, damos clic derecho, le das a propiedades otra vez y desmarcas esta casilla, que al principio lo marcamos para ocultarlo, pero ahora lo desmarcamos, le damos a aplicar, aceptar y aceptar, y de esta manera ya estaría visible del todo. Y una vez que lo hayas vuelto visible, te vas a ir otra vez al explorador de archivos, le das a ver, mostrar y desmarcas esta opción para que todas las carpetas vuelvan a estar ocultas. Si quieres aprender cómo activar el autoapagado en Windows, mírate este video de mi canal, y si consideras útil esta información, házmelo saber en los comentarios, déjame un like, no olvides suscribirte, compártelo con tus amigos porque la información se comparte, y conmigo será hasta el próximo video. Goodbye.